Te sorprenderá descubrir que la tercera profecía de Fátima parece haberse comenzado a cumplir en México, llenando de temor a muchos por lo que podría ocurrir en los próximos días. Este hecho, vinculado a lo anunciado por Nuestra Señora de Fátima, es considerado el inicio de la profecía tal como fue predicha, y los detalles que están emergiendo son impactantes. La tercera profecía de Fátima es una de las revelaciones más enigmáticas relacionadas con la Iglesia y ha llegado el momento de desvelar el misterio que permanecía oculto durante tanto tiempo. Aquellos encargados de custodiar este secreto afirmaban que no era el momento adecuado para darlo a conocer. No fue sino hasta el año 2000 cuando el Papa Juan Pablo II decidió revelar el contenido del sobre lacrado que contenía el mensaje de Fátima. Se dice que las revelaciones están relacionadas con visiones del infierno, las dos guerras mundiales, las persecuciones sufridas por los cristianos en el siglo XX y la posible expansión del comunismo para dominar el mundo. Pero, ¿son realmente precisas estas profecías? Si crees en Dios, en Jesucristo y en los mensajes de la Virgen, podrás encontrar más contenido relacionado siguiendo este tipo de historias. Nuestra Señora de Fátima, nombre dado a la Virgen María en referencia a sus apariciones a 3 niños pastores en Fátima, Portugal, hizo un llamado especial a la oración del Rosario Diario para lograr el fin de la Primera Guerra Mundial, que estaba en curso en aquel momento. María se apareció mensualmente durante 6 meses consecutivos a Lucía, Jacinta y Francisco. En octubre de 1930, las visiones fueron oficialmente reconocidas por el obispo de Leiria Fátima como dignas de fe, y ese mismo año, la Iglesia declaró las apariciones como verdaderas. Hoy en día, Fátima es uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, atrayendo a cerca de 6 millones de peregrinos cada año. Muchos de ellos visitan este lugar especialmente el 13 de mayo, aniversario de la primera aparición, y el 13 de octubre, día en que se realiza una bendición especial. Volviendo a 1917, durante los 6 meses de apariciones, la Virgen María se manifestó a 3 niños, siendo Lucía dos Santos la más conocida, acompañada por sus primos Jacinta y Francisco Marto. Lucía fue quien, por petición del obispo local, reveló los secretos que le habían sido confiados por la Virgen. Conforme las noticias de las apariciones se extendieron, muchas personas empezaron a pedir una prueba concreta de lo ocurrido. Durante la última aparición en octubre de 1917, María realizó el llamado Milagro del Sol, un fenómeno en el que el sol pareció danzar en el cielo. Este suceso fue reportado por numerosos periódicos y presenciado por miles de personas. Pero no solo los milagros llamaron la atención, sino también los secretos que Lucía afirmó haber recibido durante una de las visitas intermedias. Francisco y Jacinta, lamentablemente, murieron siendo aún niños a causa de la pandemia de gripe española. Lucía, en cambio, vivió hasta los 97 años como monja carmelita, falleciendo en 2005. 23 años después de las apariciones, el obispo de Fátima le pidió a Lucía que escribiera los secretos recibidos. Ella redactó los 2 primeros con rapidez, pero dudó al revelar el contenido del tercer secreto. Finalmente, obedeciendo las órdenes del obispo, lo escribió y lo selló en un sobre que solo debía abrirse en 1960, considerando que para entonces sería más fácil de comprender. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II beatificó a Francisco y Jacinta, quienes se convirtieron en los niños no mártires más jóvenes en recibir este honor. Años después, en 2017, durante el centenario de las apariciones, el Papa Francisco los canonizó. La Virgen María reveló 3 secretos a los niños en Fátima, conocidos como los 3 secretos de Fátima. El primer secreto fue una visión del infierno,
donde Lucía relató haber visto almas sufriendo en un lugar aterrador. Aunque breve, la experiencia impactó profundamente a los niños y reforzó su fe en la promesa de María de salvar almas. El segundo secreto anunció el fin cercano de la Primera Guerra Mundial, pero advirtió que otra guerra mundial comenzaría durante el papado de Pío XI, a menos que las personas dejaran de ofender a Dios y Rusia se consagrara al Inmaculado Corazón de María. En 1939, tal como fue predicho, comenzó la Segunda Guerra Mundial. El tercer secreto, el más intrigante, fue escrito por Lucía siguiendo las instrucciones del obispo y permaneció sellado hasta el año 2000, cuando finalmente fue revelado. Este secreto describe una visión aterradora. Un ángel con una espada flamígera amenazaba con destruir el mundo, pero las llamas se apagaban al tocar el brillo de la mano derecha de Nuestra Señora. El ángel clamaba 3 veces «penitencia», mientras los niños veían una luz inmensa que representaba a Dios, y una visión de un obispo vestido de blanco, identificado como el Santo Padre, subiendo con dificultad una montaña empinada, rodeado de una ciudad destruida. Al llegar a la cima, este obispo fue asesinado junto con otros religiosos y laicos. Bajo los brazos de una cruz grande, 2 ángeles recogían la sangre de los mártires y la ofrecían a Dios. Cuando este secreto se reveló, muchos lo relacionaron con el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Sin embargo, algunos argumentaron que no coincide del todo, ya que en la visión el obispo vestido de blanco es asesinado, mientras que el Papa sobrevivió al ataque. Esto llevó a algunos a pensar que la profecía podría referirse a un evento futuro. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI, explicó que el secreto no contiene misterios extraordinarios ni una visión fija del futuro, sino un llamado a la conversión y a evitar peligros mediante nuestras acciones. Según él, la visión es una advertencia de los riesgos que enfrentamos, invitando a la humanidad a cambiar su rumbo. Las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en 1917 constituyen uno de los eventos marianos más significativos en la historia de la Iglesia. A través de 6 encuentros con los pequeños pastorcillos Lucía, Francisco y Jacinta, María transmitió un mensaje de oración, penitencia y esperanza, preparando a los niños para enfrentar sacrificios mientras llevaban su llamado al mundo. El 13 de mayo de 1917, durante la primera aparición, la Virgen pidió a los 3 niños que regresaran el día 13 de cada mes durante 6 meses consecutivos. También les advirtió sobre los sufrimientos que enfrentarían, asegurándoles que alcanzarían el cielo. María insistió en la importancia de rezar el rosario diariamente con el fin de restaurar la paz en el mundo, un mensaje crucial en un tiempo marcado por la Primera Guerra Mundial. En la segunda aparición, el 13 de junio de 1917, Nuestra Señora pidió que se añadiera una nueva oración al final de cada decena del rosario. «Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia». En esa ocasión, los niños pidieron ser llevados al cielo. María les aseguró que pronto se llevaría a Jacinta y Francisco, pero que Lucía permanecería más tiempo en la tierra, pues tenía una misión que cumplir. La tercera aparición, el 13 de julio de 1917, fue especialmente impactante. María mostró a los niños una visión aterradora del infierno, reforzando la necesidad de devoción al Inmaculado Corazón de María para salvar a las almas de ese destino. También profetizó la Segunda Guerra Mundial y la propagación de los errores de Rusia, advirtiendo que, sin oración,
y la consagración de ese país a su inmaculado corazón, se esparcirían por el mundo guerras y persecuciones contra la Iglesia. El 19 de agosto, durante la cuarta aparición, los niños habían sido arrestados por las autoridades locales, quienes buscaban impedir que se reunieran con María. Sin embargo, 6 días después, la Virgen se les apareció en un campo cercano. Les pidió que rezaran fervientemente y ofrecieran sacrificios por los pecadores, explicándoles que muchas almas iban al infierno porque nadie oraba por ellas. En la quinta aparición, el 13 de septiembre de 1917, una multitud acompañó a los niños. Testigos relataron fenómenos extraordinarios, como la caída de pétalos de rosas blancas que desaparecían antes de tocar el suelo. Estos signos prepararon el camino para el gran milagro de la sexta aparición. El 13 de octubre de 1917 tuvo lugar la última y más recordada aparición de Nuestra Señora de Fátima. Ante una multitud de entre 70.000 y 100.000 personas, incluido un gran número de periodistas y escépticos, ocurrió el famoso milagro del sol. El astro pareció girar, emitir colores vibrantes y descender hacia la Tierra, provocando miedo y asombro. Este evento, visible hasta a 16 kilómetros de distancia, fue interpretado como una confirmación divina de la autenticidad de las apariciones. Durante esta última aparición, María se presentó como la Señora del Rosario, reafirmando la importancia de la oración y la penitencia. Aunque Lucía pidió la curación de los enfermos presentes, la Virgen respondió que algunos serían curados, mientras que otros no, porque el Señor no confiaba igualmente en todos ellos. Su mensaje insistió en que la humanidad debía dejar de ofender a Dios, pues Él ya estaba muy ofendido. Lucía, Francisco y Jacinta, 3 niños humildes de la aldea de Aljustrel, fueron los destinatarios de este mensaje celestial. A pesar de su juventud y falta de educación formal, los pequeños pastores comprendieron la profundidad de las enseñanzas de María y se convirtieron en instrumentos de su voluntad. Sus vidas sencillas y llenas de fe resaltan la paradoja de la salvación. Dios elige a los humildes para llevar a cabo su obra. Antes de las apariciones de María, los niños ya habían experimentado un encuentro espiritual en 1916, cuando el ángel de la paz les enseñó oraciones y les preparó para su misión. Durante 3 visitas, el ángel les pidió que adoraran a la Santísima Trinidad, ofrecieran sacrificios por los pecadores y se unieran al sacrificio de Cristo. En una de estas visitas, les ofreció la comunión, un gesto que marcó profundamente sus vidas y reforzó su deseo de dedicarse a Dios. Cuando Nuestra Señora comenzó a aparecerse en 1917, los pequeños pastores ya estaban profundamente inmersos en la oración y el sacrificio. A lo largo de los 6 meses de apariciones, demostraron una valentía extraordinaria al enfrentar el escepticismo, las amenazas y los sufrimientos físicos y emocionales. Sin embargo, su confianza en el mensaje de María nunca vaciló. Francisco, con su naturaleza contemplativa, buscaba consolar a Dios a través de la oración silenciosa. Jacinta, la más joven, mostraba un amor inmenso por los pecadores y ofrecía sacrificios constantes para salvar sus almas. Lucía, la mayor, asumió el papel de guía, transmitiendo fielmente los mensajes de María al mundo. El legado de las apariciones de Fátima continúa resonando en la Iglesia y en los corazones de los fieles. El mensaje de María, centrado en la conversión, la oración y la penitencia, sigue siendo relevante en un mundo que enfrenta nuevas formas de sufrimiento y desafíos espirituales. Los pequeños pastores de Fátima, ahora reconocidos como santos Francisco y Jacinta y sierva de Dios Lucía, son un recordatorio de que incluso los más humildes pueden ser llamados a cumplir una misión divina. El secreto de Fátima
considerado por muchos como una profecía que anticipa eventos futuros, sigue siendo objeto de interpretación. Algunos ven en él advertencias sobre crisis espirituales, desastres y conflictos dentro de la Iglesia. En el contexto de México, ciertas señales sugieren que esta profecía podría estar manifestándose. Distanciamiento de la fe y cambio en los valores morales. En los últimos años, México ha experimentado una transformación social que ha llevado a un distanciamiento de las creencias religiosas tradicionales. Debates sobre temas como el aborto, el matrimonio igualitario y el escepticismo hacia las instituciones religiosas reflejan esta crisis espiritual. Debilitación de la autoridad religiosa. Al igual que en otras partes del mundo, la Iglesia Católica ha perdido influencia en México debido a escándalos y al crecimiento de iglesias evangélicas y movimientos espirituales alternativos. Esta fragmentación podría verse como parte de las pruebas mencionadas en las visiones de Fátima. Crisis moral y política. La corrupción, la polarización social y el colapso ético en las instituciones públicas se perciben como señales de una crisis espiritual profunda. La Virgen de Fátima llamó a la conversión para evitar un colapso global. Papel profético de México. Algunos líderes espirituales creen que México tiene una misión especial en el futuro del cristianismo. Esta crisis podría ser una preparación para asumir un papel crucial en la renovación de la fe. Desastres naturales y sociales. Los desastres naturales y las crisis sociales recurrentes en México podrían interpretarse como parte del periodo de tribulación mencionado en el secreto de Fátima. Tensiones dentro de la Iglesia. Las divisiones ideológicas dentro de la Iglesia mexicana reflejan las tensiones internas previstas en las visiones de Fátima, interpretándose como un proceso de purificación. Las vidas de Francisco y Jacinta, aunque breves, estuvieron llenas de un amor profundo por Dios. En 1918, ambos fueron alcanzados por una epidemia que deterioró rápidamente su salud. La Virgen ya les había asegurado que pronto estarían en el cielo y ellos aceptaron esta promesa con la inocencia de los niños. Su legado como profetas del amor divino perdura como un llamado a vivir con integridad y devoción. Nuestra Señora de Fátima invitó a los fieles a rezar diariamente por la paz mundial y la salvación de las almas. Este mensaje sigue siendo relevante hoy, como una invitación a profundizar en la oración y a renovar nuestra fe. Aunque la profecía de Fátima no es escritura sagrada, nos recuerda la importancia de confiar en Dios y hacer el bien. La devoción al rosario, practicada con fervor, es una manera de responder a este llamado, fortaleciendo nuestra relación con el Señor y con Nuestra Señora. Si bien el futuro puede traer pruebas, la esperanza y la fe nos guían hacia una renovación espiritual.